Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Cafecito y Chisme. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, muy bella, una gran mujer. Ella es Lu, ya la conocerán en un momentico. Nos va a contar toda su historia, cómo ha sido migrar a Australia, cómo fue ese proceso, cuál fue su decisión, por qué, cuál fue su motivación y cómo ha logrado todo esto, todo este camino recorrido, tantas cosas bonitas, altibajos, situaciones de aprendizaje. Y es una mujer maravillosa que ha logrado muchas cosas y a través de lo que ella nos va a compartir el día de hoy, veremos como esa experiencia y de pronto llegar a esas personas que estén pensando migrar o que ya estén migrando y que digan como, wow, no sé qué hacer, me siento estancado o quisiera haber escuchado esto antes, por fortuna lo estoy escuchando de alguien que ya lo vivió. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, les presento a Lu. Hola Nata, muchas gracias. Bueno, sí, como dijo Nata, mi nombre es Luisa, soy de Colombia, llevo en Australia como 8 años, este año completo 9 ya. Soy ingeniera ambiental de profesión y bueno, contenta de estar acá. Contar con el tiempo de una persona que ha pasado por esta experiencia con tantas ocupaciones es muy valioso para nosotros. Gracias, Lu. Cuéntanos un poquito, ¿qué te motivó a venir a Australia? ¿Qué hacías? ¿Eres de Colombia? ¿Qué hacías allá? ¿En qué ciudad te encontrabas? ¿Qué edad más o menos tenías en ese momento? Bueno, como mencioné anteriormente, yo vengo de Colombia, soy de Bogotá, mi profesión la hice en Colombia, soy ingeniera ambiental. Desde hace como 8 años estaba trabajando en petroleras, con el sector petrolero. Yo trabajaba no directamente con petroleras, con un laboratorio ambiental, pero relacionado con petroleras. Y en ese entonces se puso el petróleo, la situación petrolera muy mala en Colombia, y estas empresas empezaron a caer como en un caos. Entonces empezó el trabajo a cambiar, o sea, era un trabajo muy bueno porque yo agradezco ese trabajo porque viajé alrededor de Colombia un montón, tuve muchas experiencias, pero después empezaron a no pagar, la empresa se fue quiebra, después conseguí trabajos similares y como en la misma situación, y bueno, también estaba como... tenía una relación como un poco tóxica, como que quería salir de ahí y dije, no, quiero hacer un cambio en mi vida. Y pues mi hermana había estado acá hacía 12 años. Cuando yo me vine hacía 12 años, ahí ya había estado acá en Australia, pero ya se devolvió. Y yo dije, bueno, voy a tocar la puerta en Australia a ver qué tal, porque mi hermana pues había hablado muy bien de Australia. Entonces sí, por eso decidí venirme. Bueno, qué bonito que tuviste ahí como un referente que fue tu hermana, sí, y te pudo aconsejar un poco. En este momento estamos grabando desde Launceston, Tasmania, en el rabito del mundo, más rabito de Australia. Entonces, ¿tu hermana dónde estuvo, Lu? ¿Ella llegó aquí a Tasmania o en dónde estuvo? No, mi hermana cuando vino, ella vino a Perth. Ok. Pero ella solo estuvo un año. Okay. Sin embargo... pues en ese entonces la situación de Colombia también para ella era diferente, ella es economista, ella dijo no, pues como que no, vino a hacer como también labores de cleaning y eso, okay, a estudiar inglés, y ella dijo no, esto no es lo mío, me devuelvo. Entonces, pero ella quedó enamorada de Australia. Okay. Cuando yo le toqué la puerta le dije, Diana, yo me quiero ir para Australia. Ella me dijo, hágale, que yo sé que usted con su berraquera allá la saca. Entonces ella me motivó un montón y bueno, así fue que... tomaste la decisión. Sí, con ayuda de ella, gracias a Dios, tuve como que de un momento a otro dije, me voy, y ella dijo, hágale. Entonces, qué lindo, así fue. Qué lindo, así nos pasa a muchos. Y Lu, ¿a qué ciudad llegas cuando decides moverte? ¿A dónde llegas? ¿A Perth también o a otra ciudad? No, cuando yo me moví llegué a Brisbane. Inicialmente yo no sabía cómo para dónde iba, yo no tenía, pero resulta que Migue, que es mi actual pareja, él vivía acá hacía un año. Okay. Nosotros trabajamos juntos en Colombia, entonces como que yo le escribí como para preguntarle, ¿cómo te ha ido por allá? No sé qué, yo estoy pensando. Y me dijo, pues, le dije, pero no sé qué ciudad. Y él me dijo como, ven, yo te recibo. Ok. Entonces, pues, claro, cuando uno tiene dónde llegar, de todas maneras, porque yo no tenía nadie más. Entonces, pues llegué a Brisbane y él me recibió. Y ya, pues llegué inicialmente a Brisbane, vivía ya 3 años en Brisbane. No, qué bien. Brisbane es muy lindo. Yo también llegué allá, viví 4 años y medio. Hermoso, sí, hermoso. Sí, es una ciudad que yo amo y siento que Brisbane fue como la ciudad que me vio nacer nuevamente. Cuando uno llega, uno es como un niño. Entonces, como volver a aprender a caminar,
porque pues acá todo es al contrario. Literalmente es aprender. Entonces, como aprender a cruzar las calles, porque se cruzan, las vías van acá al contrario, entonces al principio uno es como desubicado para dónde cojo. Entonces, ir al colegio, yo creo que el primer día él fue, me llevó al colegio, nos íbamos en cicla, me recogió, entonces sí, es como empezar de cero. Entonces, es un amor a Brisbane, además es una ciudad muy linda. Sí, qué lindo que tuviste esa persona que de pronto pudo como recibirte, decir, ven, te enseño, te llevo, porque migrar no es un proceso fácil. No, o sea, dejar todo tu vida y demás, tomar la decisión un día y decir, me voy a empezar de cero, a donde no sé, a donde voy a vivir, es un estilo de vida muy distinto. Y cuando llegaste, Lu, ¿llegaste a vivir con Migue o conseguiste como alojamiento en otra parte, compartiendo con personas? ¿Cómo fue esa llegada de tú decir, ok, voy allá, llego, salgo del aeropuerto y...? Sí, no, yo digo que gracias a Dios, bueno, acá en Australia yo creo que funciona mucho así, como que se presentan angelitos. Y Miguel fue uno de esos, él estaba viviendo en ese entonces con su hermana y en Brisbane y dormíamos los tres en la misma habitación. Yo llegué, ellos me recibieron, me cobraron una renta muy económica, pero ellos dos dormían en una cama doble y Miguel compró una camita chiquita para mí y yo dormía ahí. Entonces llegué a vivir con ellos al principio mientras que yo pues me ubicaba, mientras que llegaba. Viví con ellos yo creo como un mes, 2 meses y de ahí ya empecé a buscar, me fui a vivir ahí cerquita de donde estudiaba, en la City. Pero también compartiendo habitación porque pues cuando uno llega de estudiante es muy costoso todo lo que uno tiene que pagar, uno no puede trabajar full time, pues yo no traía muchísimos ahorros y solamente había pagado en ese entonces la mitad del curso. Tenías que llegar a trabajar para pagar, a conseguir trabajo para pagar. Entonces llegué a compartir habitación con otra. Inicialmente vivíamos 6 personas en un apartamento de 3 habitaciones. Sí, eso es muy normal, recién uno llega a compartir con tantas personas y ahí empieza el primer cambio, ¿no? Ese choque de tener tu espacio en Colombia, tu casa, tus cosas. Bueno, tuviste hermanos, yo no tengo hermanos, no compartí tanto, pero bueno, una cosa es compartir con tu familia, otra es llegar a compartir con extraños y usar la cocina y dejaste limpio y acá estas son las reglas y porque usaste esa olla y bueno, o sea, son cosas que a veces las vemos tan pequeñas, pero que... Lo damos por hecho. Claro, y cuando llegamos acá es como que wow, o sea, no todo es color de rosa, no es una burbuja y dicen como, ok, esto es una aventura fuerte. O sea, yo por eso les digo que es de admirar porque todo esto que Lu nos está contando no es fácil, o sea, es un cambio fuerte, pero va uno como forjándose, ¿no? Sí, sí, es verdad, yo me acuerdo que yo llegué acá y al principio yo era como que yo no sabía, como que yo era como un huevito acabado de salir del cascarón y yo decía, pero a mí ¿quién me mandó? O sea, yo viviendo con mi mamá en Colombia, siendo pues la consentida de mi mamá, de mi papá, que pues yo sí era independiente en mi parte económica, pero pues vivía en casa de mi mamá y no pagaba nada, tenía un carrito que estaba pagando y no tenía nada más, o sea, al principio yo decía, pero a mí ¿quién me mandó? O sea, ¿en qué momento se me ocurrió que esto era una grandiosa idea? Y dejarlo todo. Y dejar todo y decir, pero... Aparte me vine con un crédito, ¿no? Porque yo no tenía mucha plata, o sea, yo vendí el carrito que tenía, pero lo estaba pagando en Colombia, entonces lo que me quedó me alcanzó para cubrir una parte de lo que utilicé para venirme, pero venía con una deuda, entonces eso también me obligaba a decir... O sea, acá no hay vuelta de hoja, usted se tiene que quedar porque tiene una responsabilidad en Colombia y no puede quedar mal, entonces, pero sí, al principio no es para nada sencillo. No, y son muchas responsabilidades. Y cuando tú te mudaste, tú dijiste, ok, ya me quiero quedar y quiero ser residente permanente en Australia, o simplemente viniste como, venga, probamos y si me gusta me quedo, o dijiste de una, no, yo ya... Como mi hermana me dio la referencia, ya me voy a quedar y venías enfocada a eso. Pues yo creo que cuando yo me vine de Colombia, yo sí tenía como, o sea, pues uno en Colombia siente como que yo llego allá y me quedo, ¿sí? Okay. Entonces yo creo que sí, yo en Colombia no tenía muchas cosas, pero lo poquito que tenía, o sea, mi mamá me dijo, desocúpeme ese cuarto que yo lo voy a arrendar. Entonces... Me está retrasando el negocio familiar. Entonces no puede dejar absolutamente nada, pues no de esa forma directamente, pero me lo dio a entender. Entonces literal, yo no tenía muchas cosas, o sea, yo vivía en la casa de ella y
saqué mis cositas, me acuerdo que vendí una camita que tenía, el carro que era lo único que medio tenía, y nada, zapatos, bolsos, regalé, vendí, o sea, yo no dejé en Colombia nada. Yo creo que desde el principio yo sí lo traía en mente, pero cuando llegué acá y empecé a ver la situación, me encontré con una realidad que yo decía, no, yo no voy a ser capaz de hacer eso. O sea, eso es muy difícil. Tocaba, pues yo venía sin inglés. Eso te iba a preguntar, ¿tú llegaste con alguna base? Nada, ¿Algo? no, o sea, yo venía sin inglés. Dios. El inglés australiano es otra cosa totalmente diferente. Sí. Entonces yo venía sin inglés. Entonces, tanto así que yo llegué acá y el primer año fui a Colombia. Sí. Wow, eso es como wow, porque generalmente Sí. uno llega y dice, no, yo fui después de 4 o 5 años, el primer año. Sí, resulta que yo llegué acá, ese año conseguí trabajo, pues al principio me costó como 3 meses conseguir trabajo, trabajé juiciosa y todo, y yo dije... ¿En qué conseguiste trabajo? Bueno, sí, el proceso fue como, al principio me acuerdo que conseguí trabajo repartiendo flyers, que Ok. son como unos volantes, entonces me tocaba ir... por las calles de Brisbane entregando por todos los mailbox, como las correspondencias, las cajitas Sí. de acá cada casa o conjunto generalmente tienen como Los las buzones, cajitas, los buzones, que para se llaman. dejar información. Exacto. Entonces yo me daban una bolsada de flyers, esa vaina pesaba un montón y yo tenía que caminar. Brisbane tiene montañas, tiene unas subidas, entonces caminaba muchísimo, me acuerdo que caminaba un montón y además me pagaban por mapa, era cubrir un mapa y me pagaban $50, pero me podía gastar día? 3, 4 horas, sí, era muy O sea, duro. por la jornada $50. Uf. Era muy duro, pero yo decía, no encuentro nada más, al menos eso No. me empieza a dar algo, ¿sí? Claro, claro. Yo me acuerdo que cuando llegué a vivir con Miguel y con la hermana, yo pagaba $70 en ese momento de renta, que eso era nada. Eso es nada. Eso era nada. Entonces, pero ya cuando me fui a vivir sola, se me subió la renta a $160 a la semana. Porque aquí todo es por semana. Por semana, exacto. Entonces empecé con eso, como a las 2, 3 semanas que llegué, pero era un día sí, un día no, o sea, muy poquito. Y hay una universidad en Brisbane, yo no sé cómo será la cosa ahora, pero en ese entonces era muy famoso porque era un trabajo muy estable. ¿La Entonces, QT? La QT, sí, entonces uno trabajaba allá. Uno iba todos los días allá a entregar la hoja de vida. Todos los días tocaba madrugarse a las 7 de la mañana a entregar la hoja de vida. Entonces yo allá todos los días con el manager, vengo a traer mi hoja de vida, hasta que a los 3 meses me acuerdo que me dijo, la necesitamos para algo casual. Ok. Entonces, pues el trabajo era de 3 de la mañana a 7 de la mañana. Entonces, cuando te aceptan, te ofrecen contrato, es como que si alguien falta, entonces te llaman. Pues yo dormía con mi celular debajo de la almohada, si me llamaban a las 3 de la mañana, Corra. salga corriendo. ¿Y cómo hacías para llegar? Porque el transporte público no creo No, que pero hasta yo ahora. vivía cerquita de la universidad, entonces me iba caminando. Ah, ok, buena. Me iba buena caminando, ventaja. entonces me iba caminando, eran 10 minuticos caminando y agarraba y hágale. Y poco a poco, cuando ya se presentó la vacante, entonces empecé allá, que era un trabajo que en medio de todo era muy estable porque te daban contrato, tenías vacaciones, pagaban muy bien porque yo trabajaba de lunes a viernes de 3 de la mañana a 7 de la mañana. 4 horitas diarias. Y ya ahí cubrías las 20 horas que 20 horas era que se podía. En ese momento sí, 20. Eran 20 horas que se podía trabajar a la semana. Entonces ya ahí cubría y pues tenía todo el día para estudiar, porque aparte tú tienes que llegar a estudiar y cuando estás aprendiendo inglés, los cursos de inglés pues son lunes a viernes. Yo salía de trabajar a las 7 de la mañana, entraba a estudiar a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde y ahí en las tardes. Al principio solo hacía la universidad, Sí. pero pues eso no le da a uno para Sí. vivir. No, y aparte pagando un crédito desde Sí. Colombia. Llegar acá a renovar visa porque ya sí te querías quedar, es pensar en la siguiente visa. Aparte, pues la renta y demás. Y Lu, tú sin inglés, ¿cómo llegas a pedir trabajo? O sea, ¿cómo lo tuviste que hacer en inglés? ¿O de pronto hablaba alguien No, español y te me ayudó? acuerdo que el manager, allá la mayoría, o sea, acá en Australia es muy común que los cleaners seamos colombianos porque tenemos muy buena fama de ser muy buenos cleaners. Entonces, en ese entonces el manager era español. Ah, súper bien. Pero me acuerdo que mientras que hice el proceso, yo me acuerdo que la gente que le enseñaba a uno a buscar trabajo
diga solamente I'm looking for a job, I'm looking for a job. Yo no memoricé eso en la mano. I'm looking for a job. Y si me decían algo más, yo, yes, pero I'm looking for a job. Yes, what? Yes. Yes. Entonces, pero allá sí, allá el manager era español. Entonces, pues no. Pero allá, pues sí, reforzaba mi español, porque allá todos éramos colombianos. La mayoría eran brasileños, colombianos, o este señor que era español. Entonces, pues allá no, y pues a las 3 de la mañana uno que quiere. No, el cerebro todavía está durmiendo. Exacto. Entonces eso, ahí llegué a Qué trabajar. fuerte. Claro, a las 3 de la mañana uno no es persona. Sí, exacto. No. Claro, bueno, Luis, empiezas tú en ese tema, entonces era tu rutina levantarte, 3 de la mañana, ir a trabajar, luego ir a estudiar, y luego en las tardes hacías algo más, tenías otro trabajo. En las tardes limpiaba más casas, me acuerdo que empecé como creo que fue con Airbnbs, entonces en las tardes limpiaba unos Airbnbs. Ah, sí, mentiras. Miguel, al año creo que el primer año estuve solo con la Cutie y como cosas casuales. Y a Miguel, al año de que yo llegué a Brisbane, él se venía para Tasmania porque su hermana ya estaba acá en Tasmania, estaban haciendo el proceso de residencia y Miguel sí, él tenía en mente que iba a hacer el proceso migratorio. Okay. Entonces, cuando Miguel se vino, él tenía un carro viejito y me dijo, te vendo el carro. Y yo le dije, no, yo no tengo plata para comprárselo. Te estoy pagando todavía los créditos en Colombia. Le dije, no tengo plata para comprárselo. Y él tenía en ese entonces una australiana a la que le trabajaba haciendo eventos y le limpiábamos los Airbnbs, pero yo era la que limpiaba, él hacía las sábanas, entonces yo no necesitaba carro porque eran cerquita de donde vivía. Entonces ya había empezado con ella. Y ella, ya creo que yo no hablaba inglés, entonces todo era por señas. La señora ella fue como uno de los angelitos de acá de Australia, ya fue como mi mamá australiana, entonces súper paciente, me explicaba todo por señas, pero a ella le gustaba mi trabajo, entonces, y ya después poco a poco me fui convirtiendo como en su mano derecha, porque Miguel se vino para Tasmania, entonces Miguel habló con ella y le dijo que yo no le quería comprar el carro, entonces Roxanne me escribió, Luisa, si tú le compras el carro a Miguel, yo te garantizo trabajo. Entonces yo dije... ¡Qué ángeles! Sí, pero yo no quería, yo creo que el miedo mío era que yo no quería empezar a manejar por la izquierda, porque acá se maneja al otro lado, ¿sí? Dato muy importante para los que manejan en otros países que no sea la izquierda, y los que no manejan y vienen a aprender todo por la izquierda. O sea, yo tenía experiencia manejando en Colombia, pero como que eran muchas cosas. Yo al principio sentía que no iba a ser capaz de tantas cosas al tiempo. Entonces yo dije, no, pero yo creo que será mi temor de no querer comprarle el carro a Miguel, pero cuando ella me dijo, te garantizo trabajo, yo dije, acá fue. Entonces así fue, Miguel me dijo, me lo pagas como quieras. Entonces, literal me dejó el carro y yo se lo pagué a cuotas y empecé a trabajar con ella. Entonces ella tiene una empresa que va como a los markets, como a los mercados o hace eventos y vende maíz pira, algodón de azúcar y como raspados. ¿Sí? Ok. Entonces, pues no, yo no necesitaba mucho inglés, sino solamente vender, cobrar y ya hacía en línea. Yo ya preparaba los productos, hacía todo el empaque, era un trabajo bien pesado porque tocaba montar todo, hacer todo el setup. Pero pues era chévere porque practicabas un poco el inglés, hacías otra cosa que no fuera cleaning y aparte ella tenía los Airbnbs, entonces cuando Miguel se fue yo me adueñé como de todo lo que él estaba haciendo. Exacto, y Miguel Miguel trabajaba un montón. Miguel limpiaba. Sí, porque es eventos, casas, o sea, de Miguel todo. limpiaba unas oficinas los fines de semana, los miércoles y los fines de semana, y él me soltó todo eso a mí, me lo dejó todo a mí. Entonces, cuando él se fue, claro que eso fue después de que yo fui a Colombia. Primero fui, bueno, como ahí por el ladito. Entonces, ya ahí empecé a trabajar un montón. ¿Y por qué fuiste a Colombia? ¿Te hacía falta tu familia o qué te motivó a ir? Porque en un año es un tiempo muy corto. Y si uno no extrañaría tanto en un año, pero igual el primer año es fuerte. Yo sé, además que sí fue un gasto grande, yo creo. Lo que pasa es que yo a veces como que soy terca, si a mí se me mete algo en la cabeza, pues ese primer año para mí fue muy duro emocionalmente acá. Mi hermana había acabado de nacer mi sobrino. Cuando yo me vine, él nació, pero yo no lo pude conocer personalmente, sino él en la clínica y ya, porque entonces como que sí, él acababa de nacer y entonces yo dije, yo quiero ir a verlo.
también quiero. Y también en medio de todo yo creo que era que yo quería ir como a coger ese impulso para tomar la decisión de qué hago. Me quedo, o sea, yo ya había pasado un año acá y sabía si tomaba la decisión, lo que se me venía. Y quise, yo creo que ir a Colombia a ver cómo me sentía en Colombia, si era para devolverme o para ir a Colombia o para quedarme en Colombia o venir acá. Entonces yo fui un mes, gracias a ese trabajo que tenía, que ya había trabajado todo un año, entonces tenía vacaciones pagas. Entonces fui a Colombia. Súper bien, el de la universidad. El de la universidad. Fui a Colombia y tenía las vacaciones, el mes pago, entonces pues me llegaba la quincena en dólares y yo la gastaba en Colombia. Claro. Entonces, y cuando fui a Colombia pues fue rico ir a ver la familia, como conectar con ellos, pero definitivamente ya no me sentí, yo dije no. Y esa fue como la fuerza para venir. Cuando regresé de Colombia, dije, no, me queda. Voy a empezar el proceso. Luis, ¿en qué momento? Porque bueno, empiezas a aprender inglés, a ganar dinero, a pagar tus créditos, demás, renuevas tu visa. Y luego, ¿en qué momento primero te sientes con el inglés suficiente de decir, venga, me animo a buscar un trabajo en algo relacionado a lo mío, o lo intentaste, no sé, en Brisbane, o de pronto solo acá en Tasmania? ¿Cómo fue ese proceso de tú estar allá, empezar a aprender inglés? ¿Siempre seguiste en cleaner o empezaste a conocer otra gente que trabajara en otras cosas o en tu círculo, como para acercarte un poquito más a tu campo laboral? No, mira que en Brisbane la verdad no, como que muchos estudiantes, pero en ese entonces como que todo mi alrededor todos trabajamos en cleaner, en cosas así, eso se veía muy lejos, se veía muy, muy, muy lejos. Y el inglés, no, pues, o sea, el inglés tomó también mucho tiempo todavía, o sea, es algo que uno aprende a diario y para mí ha sido bien retador. Entonces, no, ya el trabajo llegó porque creo que también la vida te va poniendo y te va mostrando. Yo duré 3 años en Brisbane, llegó la pandemia, a mí me cogió la pandemia en Brisbane. 2020, o sea, llegaste como en 2017. Yo llegué en el 2017 a Brisbane, duré 3 años en Brisbane, me cogió la pandemia, pero pues mi idea era venirme para Tasmania también a hacer el proceso migratorio. Porque Miguel también es ingeniero ambiental, entonces ahí tenías un referente. Miguel iba abriendo camino y él me iba mostrando. Entonces, llegó la pandemia y al principio, pues un día llegué y me quedé sin trabajo, básicamente. Cerraron todo lo que yo hacía, todos los eventos. Yo ya había cambiado el cleaner de la QT porque duré 2 años ahí madrugando y ya muy cansada, entonces cambié y limpiaba un club donde era de retirados, de pensionados, y eso fue lo primero que cerraron porque los viejitos, las personas de tercera edad eran los que tenían mayor riesgo, los niños y las personas de tercera edad. Me quedé sin trabajo, entonces no podía venirme para Tasmania, entonces empecé a trabajar inicialmente empecé el cleaning si se podía, era como algo que permitía salir a la gente. Sí. Acá en Australia no tuvimos como tanto lockdown como tantos, como restricciones de salir. Pues en Brisbane, porque Melbourne sí tuvo muchas restricciones. Sí. Entonces yo empecé a buscar, yo limpiaba casas también. Entonces empecé a limpiar casas. El caso fue que formé como una empresa pequeñita y ya tenía muchos clientes en Brisbane y ganaba muy buena plata. Y yo ya no me quiero ir para Tasmania. Yo decía, no, yo no me voy. Y me acuerdo que no habían abierto, acá Australia fue muy estricto con lo de las fronteras y cerraron. Con las medidas que tomaron. Sí, nosotros no podíamos pasar de un estado al otro, ya tenía que renovar visa y yo dije, no voy a renovar visa otra vez en Brisbane porque no me puedo ir de acá porque las fronteras están cerradas. Y Miguel ahí otra vez me dijo, no señora, tienes que renovar visa en Tasmania, no pierdas más tiempo. Entonces, pero bueno, pues ¿cómo voy a hacer? Me dijo, no, pregúntale al colegio que si te reciben en Tasmania, pero empiezas online. Y así fue, entonces renové en Tasmania, online, porque supuestamente para venir acá era 2 años, estudiabas 2 años
pues sí, como cualquier cosa relacionada como a tu carrera. Y yo en ese entonces yo soy ingeniera ambiental y estaba haciendo apliqué como a un project management. Eso te iba a preguntar, ¿en Brisbane estudiaste solo inglés esos 3 años? Bueno, no, cuando tú estás en una visa de estudiante solamente te permiten estudiar 18 meses inglés. Okay. Entonces hice 18 meses inglés y de ahí pasé a un curso de inglés que es como que te prepara para entrar a la universidad. Okay. Con propósitos académicos, y de ahí hice un diploma bueno, no sé cómo se dirá eso en español, se llama Conservation and Land Management, como conservación sí, y manejo del suelo, algo así, sí. en el TAFE, como para seguir el camino. Yo iba atrás de Miguel, o sea, Miguel. ¿Él también lo hizo? Él también lo hizo. El TAFE es una institución como el del SENA de gobierno, Colombia. como el SENA, sí. Sí, exacto. entonces es muy costoso para los estudiantes internacionales. Claro, porque mientras tú puedes pagar un curso de, no sé, $13,000, $14,000 como estudiante internacional, un australiano paga $500. Exacto. O sea, pero yo me acuerdo que en ese entonces yo pagaba, bueno, no sé, como $6,000 el semestre, que eso era mucha plata. muchísimo dinero. Mucha plata para un estudiante internacional. O sea, pagar eso con lockdown, con pandemia, Sí. con todo, o sea, difícil. Sí, difícil. sí. Pero bueno, yo digo la pandemia en medio de todo. Yo sé que mucha gente la pasó mal y todo. Yo no puedo decir que me alegro por la pandemia y todo, pero Claro. a mí en propósito personal me benefició en muchas cosas, en el aspecto laboral, porque pues el cleaning se me abrió muchísimo más porque la gente necesitaba mantener limpio las casas. Y aparte, pues el gobierno empezó al principio fue estricto, pero ya después, como todos los estudiantes, muchos estudiantes se devolvieron, empezó Nos dieron full time para exacto, trabajar. para trabajar. Legalmente. Legalmente, exacto. Nos dieron full time para trabajar, como que suavizaron cuando ya se dieron cuenta que los estudiantes es una parte muy fundamental de la economía de Australia. Más el sector de Exacto. hospitality aquí es como cleaner, cocina, Sí. básicamente todos esos trabajos que ellos no quieren. Nosotros somos muy buenos como latinos, venimos, lo hacemos y claramente Exacto. la fuerza laboral que nosotros ponemos Entonces, es gigante. Aparte porque a los australianos el gobierno en pandemia sacó como un subsidio para los australianos que les pagaban como $600, $700 a la semana, algo así. Entonces, pues ellos preferían no trabajar. Por seguridad. Entonces, cuando ya se empezó a restaurar como los negocios, Australia dijo, tenemos que empezar a mover, pues no había gente para trabajar. Entonces, eso nos benefició muchísimo a los estudiantes internacionales. Sí. El caso fue que, bueno, yo me moví acá a Tasmania porque venía a hacer mi curso migratorio y en ese entonces solo estudiabas 2 años y aplicabas a la residencia. Entonces, a la final era como, yo pagaba cursos como económicos ya, el único que pagué súper costoso fue el del TAFE, como relacionado a mi background, sí, y ya de ahí era como comprar tiempo para poder completar los requisitos para el proceso migratorio. Entonces me vine para Tasmania y yo dije, no, 2 años y ya. Entonces ahí te respondo lo del trabajo. Cuando ya llevaba acá 1 año y péguele, como un año larguito, empezaron a cambiar las reglas porque ya Australia, cuando se empezó a normalizar lo de la pandemia, empezó a llegar mucho estudiante. Entonces, eso fue como que estaba cerrado, sí. Esa puerta tenía mucha presión, dijeron, bueno, listo, ya abrimos Bienvenidos. fronteras, todo mundo visa aprobado, Sí. llegó un montón de gente, pero un montón. Y Australia es de los que ellos se abren y de un momento a otro, ¡pum!, cierran. Yo digo, Tasmania ha sido muy lindo conmigo. Cuando yo me moví para acá, yo llegué con trabajo. Yo llegué con trabajo de una. ¿En qué trabajaste? Recién llegaste. Yo recién llegué también de cleaner. Ok. Vivía en la costa este de Tasmania. Y allá es una área muy bonita. Entonces tienen muchas casas casas lujosas, donde la gente viaja y de vacaciones. Entonces limpiaba esas casas, pero yo conocí una colombiana que me ayudó a hacer como los impuestos y yo le dije, ay, nos vemos en enero en Tasmania, y me dijo, si vienes yo te puedo dar trabajo. Entonces, no. Sí, o sea, qué lindo. Se fue abriendo la puerta y yo dije, sí, me tengo que ir ya, o sea, definitivamente me tengo que ir. Entonces llegué acá y al otro día ya estaba trabajando. Entonces, que yo había trabajado, antes de venirme, yo había trabajado muy fuerte
porque a mí me decían, Tasmania no es fácil de conseguir trabajo, porque Tasmania es una isla, ya ahorita hay más gente, pero en ese entonces no había tanta gente. En invierno la gente conseguía trabajo en verano, pero en invierno la gente no tenía trabajo. Entonces a mí que me decía como, tienes que traer hartos ahorros porque puede que te quedes un buen tiempo sin trabajo. Entonces yo el año anterior de venirme para Tasmania había trabajado, como los 6 meses antes de venirme para Tasmania había trabajado un montón sin parar. Me acuerdo que ni descansé 24 de diciembre, ni nada, ni 25, porque para mí eso, estabas enfocadísima. Pero bueno, gracias a Dios llegué con trabajo, llegué a trabajar como cleaner y uno podía seguir trabajando como cleaner y aplicaba a la residencia. Cuando unos amigos míos aplicaron a la residencia después de haber completado todos los requisitos y les negaron, porque no tenían como un perfil suficiente para decirles esto, ustedes van a servirle a la industria, a Tasmania, a lo que estamos buscando en Tasmania. Y ahí fue como un golpe para mí, como fue, pucha, esto se está poniendo fuerte. Ya no está tan fácil como lo pensé, sigo haciendo cleaner, estudio esto y ya residencia. Sí, exacto, porque en el caso, para Miguel fue así, él estudió 2 años, él estudió 2 años y apenas terminó sus estudios, aplicó 15 días la nominación. Entonces ahí como que mi amigo llamó a Miguel a contarle lo que le había sucedido y Miguel me dijo, mira Lu, tienes que ponerte las pilas, si sigues de cleaner no vas a hacer nada. Entonces ahí conseguí una granja de avalones, pues que era algo ambiental, pero yo no hacía nada ambiental, pero pues dije, al menos acá lo que tienen los australianos es que si uno les trabaja muy bien, ellos son muy buenas personas y le ayudan a uno. Entonces esa era mi intención. Yo dije, yo trabajo ahí y miro a ver si me puedo meter por algún lado, crecer mi hoja de vida, como que me hagan un contrato de algo ambiental. Claro. Y efectivamente así fue. Entonces yo entré a trabajar ahí. El trabajo era muy pesado, o sea, ¿Pesado a nivel qué? ¿Físico? Físico. El trabajo era, o sea, decirte que yo era la única mujer que trabajaba en esa granja y era muy fuerte. Y ahí duré trabajando 1 año y efectivamente el que era mi jefe en ese entonces me ofreció contrato y me dijo, ¿qué necesita para la visa? Yo le dije, pues yo necesito tener un cargo ambiental. Me dijo, bueno, pues yo le pongo algo ambiental. ¿Te ayudo en eso? Exacto, entonces ahí dije, bueno, pues ahí ya tengo de dónde agarrarme. Pero, pues obviamente físicamente y mentalmente era muy fuerte eso. Entonces me acuerdo que tenía una visa de estudiante y me quedaban 3 meses de visa de estudiante. Y yo dije, vivíamos en la costa este y Miguel lo trasladaron para Hobart, hacia el sur. Y yo me iba a quedar allá sola y yo no, ¿y ahora? Entonces, bueno, yo empecé a buscar trabajo. Yo dije, ¿quién sabe? Pues quién quita. Y Miguel me decía, ten paciencia, con 3 meses de visa de estudiante, ¿quién le va a dar? ¿Quién te va a dar trabajo? ¿Sí? Y más que no puedes trabajar full time. Bueno, en ese entonces todavía podía trabajar porque había pasado lo del COVID. Entonces era como un plus ahí que yo podía trabajar full time. Y yo dije, bueno, pues lo voy a intentar. Y sí, o sea, lo intenté y conseguí una empresa pequeñita, una consultoría pequeñita que me aceptó, que creyó en mí. Me preparé, bueno, pagué un curso, me acuerdo que pagué un curso para prepararme para la entrevista, porque acá el proceso para las entrevistas es totalmente diferente a como lo hacemos en Colombia. La aplicación al trabajo, la cover letter, la hoja de vida es diferente, entonces pagué un curso como para entrenarme para las entrevistas y empecé a aplicar hasta que sí, me dieron la oportunidad y conseguí, ahí fue que llegó el trabajo. Pues, o sea, el inglés no estaba totalmente listo, pero trabajar en esa granja me ayudó un montón porque la gente era como de pueblo, como gente rural, entonces hablaban un inglés muchísimo más. No, y aparte solo inglés, porque estabas solo tú, o sea, no tenías la opción de decir, voy a ponerme a hablar con tal persona en español, porque eso también nos pasa. La verdad no fue que me sintiera lista para conseguir el trabajo, sino que la vida me fue mostrando que tenía que ir haciendo el camino, entonces como que se va cerrando todo y te dice, ya metiéndote por acá, ya no estás. Y en ese proceso, porque también la idea es como contar, o sea, ¿qué pasa con tu parte emocional? O sea, tú llegas de Colombia, vives una vida, por decirlo así, en Brisbane, donde era enfocarse en sobrevivir, trabajar, aprender inglés, trabajar mucho, bla, 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 tener dinero para las cosas que necesitaras. Te mueves luego a Tasmania, entonces ya el enfoque era, ok, sí, tengo que trabajar, pero ya no es solo trabajar,
en lo que sea en cleaner porque me quiero quedar, entonces necesito un trabajo. ¿Cómo se va esa transformación de lo que tú vas sintiendo? ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Cómo vas abordando como tanta presión? Porque es que es algo encima tuyo siempre, o sea, como tus oídos y tu cabeza pensando en eso, pensando. ¿Qué pasa con tu parte emocional? ¿Cómo era Lu en Colombia? ¿Cómo era Lu en Brisbane? ¿Y qué pasó con Lu en Tasmania? Porque parecen Sí. tres. Sí, la verdad, yo creo que este proceso migratorio me ha cambiado un montón a nivel personal. Yo en Colombia era muy sociable, entonces tenía muchos amigos, era muy rumbera, sí, se me daba muy fácil la comunicación, salía bastante eso, pero llegué a Australia y como que mi personalidad cambió un montón y por el contrario como que me ensimismé. También siento que venía enfocada no sé, yo siempre he tenido como una personalidad que si quiero algo, como que, ¡fum!, me direcciona. Entonces, como que yo acá, pues cero rumbas, porque salir acá, o sea, el trago es costoso, o sea, nada. Cero rumba, las relaciones personales me costó muchísimo tener, o sea, que antes se me facilitaba muchísimo hacer amigos. No sé, acá la personalidad de Luisa cambió y ya no era tan abierta. En Brisbane obviamente creé buenas amistades y todo, pero a la final todo el mundo estaba en el mismo proceso, ¿sí? Y gracias a Dios yo digo que mi alrededor también mis amigas de Brisbane, la mayoría con las que yo creé amistad todavía están acá, o sea, se quedaron. Okay. Entonces todas estábamos como en el mismo proceso y en la lucha diaria. Entonces cuando no era la una cabizbaja, era la otra y levántese y me pasó esto y bueno. Entonces la parte emocional sí es una carga bastante fuerte, pero como que tú en el momento no te das cuenta que estás pasando como por esa parte emocional porque tu mente está enfocada. O sea, tu mente solamente está enfocada en ese proceso migratorio. Como que no tienes tiempo para pensar qué estoy sintiendo, cómo estoy sintiendo, sino, ok, si está pasando esto, sigue. Hagámosle, sí. A trabajar, conseguir plata para pagar, porque terminas de pagar la cuota del curso y ya hay que ir alistando para la siguiente visa o para el examen de inglés, ir estudiando para el examen de inglés, hay que homologar la carrera, entonces como que la parte emocional sí se afecta un montón, pero como que en ese entonces yo no tuve tiempo para pensar tanto en eso. Obviamente los primeros años fue muy duro para mí. Yo siento que yo no me hallaba. Abrías los ojos y tú no sentías este lugar como tu casa ni absolutamente nada. Entonces sí es una experiencia emocionalmente muy, muy fuerte y porque yo viví Brisbane sola. O sea, yo en Brisbane no tenía pareja. Entonces emocionalmente es bien fuerte porque pues fui a aprender yo me acuerdo que yo los domingos me iba a trabajar hacia las oficinas y después iba al restaurante a almorzar solita, aprendí a comer sola, todo, o sea que en Colombia uno está acostumbrado a vivir rodeado de gente. Sí. Y era muy duro porque digamos los domingos o los lunes de acá, mi familia es muy grande y todos los domingos, en ese entonces mi abuelita estaba viva, todos los domingos se reunían. Y esa había sido mi vida durante 27 años. Todos los domingos ir donde la abuelita, a reunirse, mi familia es gigante. Entonces, claro, era como, uy, Dios mío. Entonces, y cuando te hacen la videollamada. Ok, no voy a llorar. Estoy bien, sí, estoy bien. Qué rico verlos. No mostrar ni cómo te estás sintiendo. Yo me acuerdo que en Brisbane sí, como que a veces bajaba a la ciudad a caminar solita y yo me sentaba en la Queen Street, que es como el centro de ahí, y lloraba y decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? Pero bueno, como que nunca tampoco pasó por mi mente, me devuelvo. O sea, como que nunca... Es que siento que es algo raro, porque no es arrepentimiento, no es como me estoy castigando por estar acá, pero es como o sea, sí quiero estar acá, pero no me hallo. Sí. O sea, sí quiero, pero porque no me puedo traer a mi familia, porque no podemos estar acá todos. La comida, sí, eso es muy fuerte, o sea, es una sensación que yo no entendía, yo decía, pero, o sea, porque no quiero ir a Colombia, pero tampoco quiero estar acá, pero, ¿qué es esto? Pero, ¿hasta cuándo? Pero... pues siendo profesional porque estoy haciendo esto y bueno, en medio de todo, pues mira que yo le cogí mucho amor al cleaner y a mí, o sea, yo no limpiaba en mi casa absolutamente nada, mi mamá me hacía absolutamente todo. Si estás viendo esto, mamá de Lu,
Sí, me acuerdo que las vecinas, yo callejeaba un montón y las vecinas le decían a mi mamá, oiga, su hija acá viene a molestar a mis hijas desde temprano. Me las sacan. Póngale oficio. Y me acuerdo, hasta hablábamos con mi mamá y ella ya le contestaba a las vecinas, no, es que yo no estoy criando a mi hija para que vaya a hacerle aseo a nadie. Y vea. Sí. Entonces, Okay. entonces sí, yo en Colombia el manicure, o sea, mejor dicho, acá qué uñas arregladas, porque eso es carísimo y aparte pues para estar limpiando todo el tiempo. Y ni siquiera era tanto el cleaner, porque a mí no me daba no me daba duro el cleaner, pero era, no sé, emocionalmente sí cambias un montón. En Brisbane conseguí muy buenos amigos y todo, pero es lo que te digo, todos estábamos en su proceso. Cuando llegué a Tasmania tiene una energía muy bonita y la gente acá tiende mucho a ayudar. Los colombianos que llegan a Tasmania son colombianos muy decididos a quedarse, a echar raíces. Okay. Entonces todo el mundo tiende a ayudar. Como no tan de paso. Entonces como que yo, a pesar de que acá en Tasmania no tenía tanta diversión, porque Tasmania es muy más natural, sí sentí como que podía llegar a descansar un poco, porque acá pues de venir de turismo a Tasmania es costoso, pero cuando tú vives acá, como no hay muchas cosas para hacer, eso es económico, es más económico. En ese entonces pagábamos en una casa de renta 220 a la semana conmigo. Era una casa que eso sí era de tablas y hacía más frío adentro que afuera. ¿Y ahí ya eran pareja? Ahí ya empezamos, sí, ahí ya empezamos. La parte bonita. Ahí ya empezamos, entonces yo ya a Tasmania llegué y estaba la familia de él, estaba su sobrino, entonces como que encontré ese calor humano que ya empecé a sentirme diferente. Cuando yo ya llegué a Tasmania ya encontré ese calor humano. Qué lindo. Pero emocionalmente es fuerte. Sí, claro, porque aparte yo, según lo que vas contando, lo visualizo como que, o sea, tú llegas, te sorprendes por estar en otro país, otro idioma, todo lo que es nuevo, pero es como si algo detrás te empujara, ¿sí? O sea, tú quieres caminar, pero no, eso, todas esas presiones, responsabilidades y tu proyecto de quedarte es como algo que te empuja y te lleva corriendo. Y tú dices como, espera que quiero respirar. No, nada, sigue, trabaja, haz esto, lo otro. Vas como con esa presión y tú dices, venga, ¿en qué momento como que puedo parar un poquito y no tienes tiempo de ver lo que pasa contigo ni a tu alrededor? No. Se vuelve muy común recibir gente en tu vida, al igual despedirla. Sí. Se vuelve muy común decir, hola, ¿cómo vas? Mucho gusto, no, sí, mañana me voy. Sí. Y es como que, wow. Tienes que hacer muchos duelos y siento que eso también te vuelve como una coraza que tú ya te acostumbras a no apegarte a nada ni a nadie. Sí. En Colombia nosotros somos muy cercanos, de mucha compinchería, o por lo menos yo lo era. Yo era muy compinchera, yo era, mejor dicho, mis amigas de corazón, todo. Pero acá te acostumbras a que la gente también cumple sus ciclos porque no todo el mundo tenemos los mismos propósitos y este camino es difícil. Entonces, no, y a todo el mundo la vida no les tiene preparado lo mismo. Entonces, como que tú pones esa barrera para no apegarte, para que no sea más duro, para que no se haga duro. Sí, porque siento que las primeras personas, ¿tú crees que es como en Colombia que empiezas en la universidad o en el colegio? Y ahí empezamos las dos el curso de inglés y vamos las dos a pedir trabajo porque las dos llegamos hace 2 días, un mes, no sé, y vamos a crecer juntas y después no, te das cuenta que tu amiguita por algún motivo le salió un trabajo en otro lado, se va para otra ciudad o se volvió para Colombia o consiguió pareja y tú dices como, uy, espérate, ¿qué pasó acá? Pero entonces recién conoces a otro. Pero a la par tú llevas tu proceso y te dices, ven, pero, o sea, ¿en qué momento puedo como despedir a este, darle bienvenida a este? Oiga, ¿qué pasa con esto? Y a nivel físico, ¿tu salud se deterioró? ¿Estuviste alguna vez en algún hospital o alguna experiencia así que tú digas como, wow, o sea, qué fuerte esto que viví acá y lo tuve que vivir sola o con un extraño? No, mira que eso sí, gracias a Dios, porque acá cuando uno tiene un accidente laboral o un accidente por cualquier cosa es bien difícil, la gente la pasa difícil porque acá un día que tú no trabajes es un día que no recibes, pero todo sigue corriendo. Pero no, mira que gracias a Dios, aparte pues de gripas normales, a mí no me dio COVID en los momentos que dio COVID, no. Aparte, no sé, lo único que sí me pasaba, digamos, cuando recién llegué, yo no sé por qué, pero me caía un montón, no entiendo por qué. O sea, por eso te digo que era como aprendiendo a caminar. Había mucho dinero en el piso. No sé, pero yo me acuerdo que un día iba a llegar a tocar el botón del semáforo. Acá hay un botón para que el semáforo se ponga en verde para los peatones. Toqué el botón y yo no sé, el piso estaba como resbaloso y ahí me resbalé, pero eran unas caídas. Pero no, nunca, nada que me lesionara fuerte. Obviamente las lesiones se vieron
después de tiempo, porque obviamente trabajé un montón y le di muy duro a mi cuerpo, y todavía, o sea, ya ahorita me toca muy suavecito porque quedé pues con dolores de espalda, dolores de brazo a causa de lo que limpiaba ahí y de la cantidad de trabajo. El tiempo que trabajé fue un montón limpiando casas. Yo me hacía 4 o 5 casas diarias en Brisbane. Eso es un montón, es un montón. Y o sea, limpiar acá no es tan, o sea, no es como en Colombia que de pronto, o bueno, si hay un tipo de limpieza, de cleaner, limpieza en el que tú levantas, mueves y eso, pero la mayoría es cargarte una aspiradora o vacuum en tu espalda. Es como, yo creo que se pesa como 3-4 kilos. Sí. Te lo cargas ahí, entonces vas con eso, vas haciendo este movimiento todo el tiempo. Todo es movimientos repetitivos. Agáchate, sube escaleras, levanta una cosa, todo con ese peso atrás. Entonces tú puedes aspirar muchas horas en un día y, o sea, eso con el tiempo te va cargando. Y tú no aprendes aquí apenas estiramientos después de terminar, toma suficiente agua, respira, hace esto al otro. No, tú llegas y tú, aparte llegamos jóvenes en sus bellas épocas. Claro. No me duele, no me importa, y estás en esa presión que tú no escuchas a tu cuerpo y no sientes. Sí, es verdad. Dices, no, trabaja, no hay tiempo de parar. Y eso es algo que sí, de pronto me arrepiento un poco, porque ahorita toda la plata que me gané de cleaner me la he tenido que meter en salud. Después, en fisio, en quiropráctico, en masajes, en acupuntura, en todo, porque claro, yo no pensaba en que, bueno, si voy a aspirar tengo que hacer la postura, si voy a lavar el baño entonces no me agacho de cierta forma. No, yo no era consciente, la mío era hágale, produzca, porque tiene que cumplir. Y acabas contra reloj, exacto, ¿no? Tienes 2 horas para limpiar este lugar rápido. Claro, exacto. Sí. Entonces era, sí, claro, acá de verdad el tiempo es dinero, sí, literal. Entonces tienes que hacerlo a contrarreloj y claro, eso te ocasiona pues heridas, o sea, físicamente te lesionas, pero de resto, gracias a Dios, nunca tuve nada fuerte. No. Qué bueno, porque digamos que eso es bien importante. Y Lu, entonces llegas, ya pasaste por la farm de Avalones. Sí. Entonces te mueves para Hobart, te mudas para Hobart, consigues ahí tu trabajo. ¿Y cómo te sentiste o cómo empiezas? Porque yo opino, y me corregirás si no es así, pero cuando tú llegas a un nuevo trabajo es como volver a aprender inglés de cierta forma, porque tienes que aprender nuevas palabras, ya es otro lenguaje. ¿Y cómo arrancas ese primer día en ese trabajo ya como ingeniera ambiental? ¿Qué tenías que hacer ahí? ¿Qué cargo era? ¿Cómo fue? Y antes, ¿cómo fue tu entrevista? O sea, cuando, no sé si te citaron por llamada, ven a entrevista o mandaste un correo, ¿y cómo fue ese proceso? Porque es algo muy fuerte que uno lo piensa y dice como, yo digo fuerte. Que más que mi residencia, que recibir la residencia, yo creo que el día más feliz de todo este proceso ha sido cuando yo conseguí mi trabajo profesional, porque sabía que esa era la entrada fija a la residencia australiana. Entonces, bueno, yo, como te dije, empecé a aplicar. Al principio hice unas entrevistas perversas, pésimas, que me bajaban un montón yo soy muy enfocada, pero cuando algo como que me digan no, me baja, yo le hago luto, me pegaba duro, pero bueno, eso servía también para enfocarme. Y con esta empresa, yo mandé la hoja de vida y me llegó un correo que querían entrevistarme en Hobart. Entonces me preparé, estudié, pues claro, ya llevaba 5 años sin ejercer. Aparte iba a entrar, la empresa era una consultoría ambiental, pero como en otra área que en Colombia nosotros no la manejamos en la parte ambiental, que se llama como contaminación del suelo. Entonces estábamos aquí, hicimos una pausa activa porque esto es un pueblo pequeño donde todos conocemos con todos. Llegaron unos amigos de Lu que yo ya previamente conocí. Bueno, acá al final resultamos todos conociéndonos con todos. Sí, es verdad. Y entonces, bueno, tú decías, recibiste ese email, te preparaste y ¿cómo fue tu preparación? ¿Leer sobre la empresa o sobre como el cargo que tenías que desempeñar o cuál fue tu preparación? Sí, empecé a leer leí sobre la empresa, era una empresa familiar pequeña, no llevaba mucho tiempo, pero empecé a mirar como lo que ellos hacían. Entonces, sí, empecé a encontrar como la
familiaridad que tenía yo de experiencia en Colombia con lo que podía adaptar al cargo de acá. Entonces yo había hecho muchos monitoreos ambientales, había tomado muestras de agua, y pues empecé como a relacionarlo y a leer la legislación de acá porque todo cambia. Empecé a empaparme, también, bueno, yo creo que acá nosotros siempre ponemos en la hoja de vida que hemos hecho y hay muchas veces no hemos hecho, pero es como para que nos den la oportunidad, ¿sí? Para que nos den la oportunidad. Sí, no me lo sé, pero lo aprendo, se lo aseguro. Sí, entonces aprendo rápido. También como, sí, gracias a Dios Miguel ya estaba trabajando como ingeniero ambiental, entonces ya él me podía enfocar como por dónde meterme. Y sí, pues leí la legislación, como que se trataba eso de Contaminated Land, cómo hacían los proyectos acá, y sí, me preparé básicamente como con el nuevo vocabulario. Lo importante para esas entrevistas es súper importante que tú tengas, no que te aprendas como un guión, pero sí que tengas un libreto, mucho vocabulario. Entonces estudié como una semana para que se me grabaran las palabras que yo podía utilizar. Mi inglés mi speaking no es el perfecto, pero la granja me había ayudado muchísimo con la escucha, con el listening. Entonces me ayudaba a entender la diferencia cuando tú trabajas en una granja, es que trabajas con gente que muy pues como del campo, sí. Y ellos tienen sus propios slangs, como sus propias palabras. Entonces eso te desarrolla a ti mucho el oído. Cuando tú ya pasas a la parte profesional, la gente ya es más habla más despacio, más, ¿cómo se dice? Como polite, como... De pronto un poco más de palabras comunes y conocidas. Exacto. Sí. Entonces, eso me ayudó un montón de la granja, que mi oído se desarrolló muy bien y bueno, pues yo ya estaba más suelta con el speaking también. Entonces sí, vocabulario. Básicamente para las entrevistas hay que coger mucho vocabulario, leer mucho y tener palabras que tú puedas agarrar en la entrevista, porque básicamente es volver a aprender lo que estudiaste, pero ahora en otro idioma. En otro idioma, claro. Entonces así me preparé. Claro, y llegas y te entrevistaron ¿cuántas personas? Porque yo tenía la experiencia de ir a una entrevista y son 4. O sea, que tienes 4 personas. El de recursos humanos, el que va a ser tu jefe, el que es el supervisor, el que es de estar y demás. En tu caso, ¿tuviste entrevista 1 a 1 o de pronto habían más personas en ese momento? Como te digo, eso era una empresa familiar, entonces la empresa era de 3 personas. Me entrevistaron los 3. Era la pareja de esposos, y la que iba a ser mi manager directa, porque la empresa estaba en Hobart, pero los dueños vivían en Gold Coast, en otro estado. Pero la manager sí estaba en la oficina. Entonces me entrevistaron los 3. La esposa del dueño de la empresa, ella era como la que hacía la parte administrativa, lo de recursos humanos, y él era como el especialista en Contaminated Land, y pues ella como la senior, como la manager de la zona. Entonces tenían bastante experiencia, me entrevistaron los 3. Y ahí se pusieron a prueba todas las habilidades, todo ese vocabulario. Y bueno, sales de esa entrevista, imagino que te preguntaron tu experiencia. ¿Cómo es, así como a grosso modo, cómo es una entrevista para esas personas que de pronto en este momento dicen, me da miedo presentarme, o qué cosas de pronto me dicen? ¿Cómo fue tu entrevista? ¿Qué te dijeron? Mira que acá tienen como una estructura para las entrevistas, y para prepararse con la estructura, en ese curso que yo tomé, ellos le recomiendan a uno como armar historias para cada, porque normalmente las preguntas de la entrevista es que como, cuéntame acerca de ti, cuéntame una experiencia donde hayas tenido que aplicar el trabajo en equipo, cuéntame una experiencia donde hayas tenido que inicialmente hayas tenido un conflicto con un proyecto, pero lo hayas sacado adelante, una parte negativa, pero que al final se haya convertido en positivo. No sé, dime una debilidad, ¿qué consideras que es una debilidad? Pero todas esas preguntas tú tienes que desarrollarlas en forma de historia. Entonces hay una estructura que se llama STAR, si no estoy mal, que es son como las siglas. Entonces, en ese curso que yo hice de preparación, te enseñaban a preparar la entrevista. Entonces, es como, se me olvida ahorita, como, bueno, situation. ¿Como start de empezar? ¿Start? Son las siglas, sí, pero entonces lo que significa es como situación, tarea. Entonces tú vas creando una historia dependiendo de
enfocada en la pregunta. Entonces, si te dicen, por ejemplo, cuéntame una historia donde tú hayas practicado el trabajo en equipo. Entonces, entonces empiezas como contando la situación. Cuando yo estuve en Colombia, trabajé en una empresa que era en esto, estaba en lo otro, trabajaba haciendo tal cosa. Poniendo esos ejemplos. Sí, ¿cuáles eran tus tareas? Entonces, en ese rol yo hacía esto, lideraba este proyecto, tenía experiencia en esto. ¿Cuáles eran los objetivos? Entonces, bueno, entonces empiezas a mirar, a direccionar la historia para lo de trabajo en equipo. Entonces yo manejaba un grupo de tales personas, en ese grupo yo era la coordinadora y entonces asignaba estas tareas y bueno, todo. Y como la conclusión tiene que ser como un aprendizaje que tuviste de esa experiencia. Entonces, gracias a ese trabajo en equipo, a ese rol que desarrollé, pude aprender muchos skills en liderazgo, bueno. Sí, entonces como que todo va enfocado en eso. Tienes que dar una introducción, un cuerpo y pues un desenlace con una ganancia a nivel laboral, una experiencia laboral que demuestre la pregunta. Ok, y ahí manejabas el yo, porque también en su momento en algunos videos que tomé de referencia como para mis entrevistas, veía como que aquí lo que valoran es como, y más en los ensayos, por ejemplo, para validar la carrera, porque tienes que hacer unos ensayos, en nuestro caso con Ingenieros Australia, es decir, sí, estuve en un grupo, pero yo hice, yo logré, yo, porque acá no es como hicimos y en ese momento estuvimos, sino es como si había un grupo, pero yo... Todo está enfocado en tu proceso personal. Entonces, ¿cómo tú aplicaste el trabajo en equipo y tus habilidades, las habilidades que obtuviste de ese rol? Pero todo es enfocado en tu proceso personal. Okay. Yo hice, yo organicé, yo aprendí, todo es yo. Ok. Entonces, bueno, tenemos a la Lu que empezó estudiante. Luego se viene Lu, ya empieza una Lu profesional y cuando llega ese momento profesional que tú dices fue el día más feliz cuando logré ese trabajo y pues aparte yo creo que a nivel personal es decir, ¿en serio lo logré? Sí. O sea, en otro país, en otro idioma, con mi carrera después de tantos años de no ejercer, porque fueron 5 años sin ejercer. ¿Cómo va esa parte emocional ahí? ¿Ya te estabas con familia? Porque ahí ya estabas con Miguel. Sí, ya estaba, pues estábamos iniciando. Pues ya estaba como que el ritmo de trabajo ya había bajado, ya cambiaba pues ya no iba a ser físico, la dinámica ya iba a ser pues en cuanto a estar sentado en una oficina, pero también fue retador porque ahí viene muchísimo eso del síndrome de impostor que hablábamos hoy, que obviamente yo puse la cara de que en la entrevista de que yo soy capaz de muchas cosas, pero cuando ya me dieron el trabajo y me aceptaron, sí fue una felicidad muy grande, pero ahí viene el cuestionamiento, si voy a ser capaz, no voy a ser capaz, ahora qué, yo no sé esto, cómo será el inglés, que para mí, no sé, bueno, para estos procesos para mí ha sido una barrera que a veces yo misma me doy muy duro con mi inglés por el acento, por todo. Entonces fue una emoción muy grande, pero también trajo nuevos retos a nivel personal. Entonces me acuerdo que esa empresa, aunque agradezco lo que aprendí, pero mi jefe era una chica bueno, se me olvidó ahorita el país. No era australiana. No era australiana. Creo que de Suecia. Okay. Entonces era una persona muy seca, muy directa, muy callada y no fue la mejor experiencia profesional al principio. Ay, entonces, aparte pues como era una empresa pequeña, no tenían como pues su organigrama definido, como las funciones específicas. Entonces fue un reto bastante fuerte porque era mucho desorden en esa empresa y mucho... como que te controlaban, mucho micromanagement. Sí. Todos eran tus jefes, todos opinaban. Y aparte como que tú proponías, pues estabas iniciando, tú proponías y no te aceptaban nada. Entonces eso jugó mucho en contra porque yo decía, no lo estoy haciendo bien. Sí. No lo estoy haciendo bien. Si me corrigen todo, no lo estoy haciendo bien. Yo soy un poco
dura, estricta conmigo, muy perfeccionista a veces. Entonces eso generó también un estrés a nivel físico, una cosa que se me empezaron a generar unas tensiones musculares. Los primeros días y los primeros meses lloraba. Entonces esa alegría también se convirtió en un nuevo reto que también trajo sus ventajas y desventajas a nivel emocional, porque sí, ahí yo me daba muy duro y me daba susto como perder esa oportunidad que me iba a dar la entrada a mi residencia australiana. Claro, claro, porque era parte de decir, no me puedo rendir. O sea, rendirme es decirle no a la residencia y es lo que quiero, pero también es fuerte porque, o sea, estar ya en un entorno donde tú dices, preguntar 2 veces, discúlpame, no me entendí, ¿qué? Y que te repitan y que no entiendas. ¿Será que entendí Dios bien? mío. Aparte di con un jefe que él tenía mucho conocimiento, pero ese señor hablaba un montón. Oh, por Dios. Entonces yo empezaba poniéndole cuidado, pero ya después mi cerebro empezaba aplaudiendo y no entendía. Mientras tú vas procesando qué fue lo que dijo, ya sigue hablando. Y él hablaba y hablaba y hablaba y yo, yes, y entonces sí, fue un reto también fuerte, pero bueno, ahí duré en esa empresa 2 años estresantes. ¿Y te pasó factura? Sí, claro, a nivel emocional. Yo no dormía bien, empecé a tener como unos dolores musculares y yo creía que era que algo estaba mal a nivel de salud, mis exámenes, todo. No, pues obviamente mi salud mental no estaba pasando por un buen momento y yo no lo había como capturado. Y obviamente empecé a tener peor de tensiones, o sea, mi cuerpo empezó a mostrar unas tensiones muy fuertes y tanto así que tuve como un burnout, como me quemé y tuve que, o sea, a mí no me gusta parar y el cuerpo me llevó a parar. Me acuerdo que me incapacitaron 15 días porque me dio, se puede decir que un ataque de ansiedad en la empresa, porque esta señora era muy fuerte. Y además, ella, bueno, en una circunstancia muy fuerte, ella tenía un niño y su hijo lastimosamente murió. Y éramos solo las 2 en la oficina. Y ella, pues, no me determinaba. Entonces, básicamente, yo era como un 0 a la izquierda. Y yo decía, pero Dios mío, lo estoy haciendo mal, voy a perder el trabajo. Lo que pasó, claro. O sea, yo no la juzgo ni absolutamente nada, porque yo no me imagino qué puede significar eso en su vida. Pero pues como ella no mostraba absolutamente nada de su personalidad, ella se tomó una semana libre para el entierro de su hijo y a la siguiente semana regresó. Y éramos las 2 en la oficina. Qué fuerte. Y yo pues tuve que absorberme todo ese duelo de ella, de verla en el trabajo, pues a veces mal, pero no poderle preguntar. Sí, no poder siquiera darle un abrazo. Exacto, porque acá el contacto cero, o sea, digamos en nuestra cultura tú abrazas y la gente llora, se desahoga, pero lo único que yo me acuerdo que yo le decía era, si necesita algo, yo acá estoy, pero yo me absorbía todo eso. Entonces como que mucha carga a nivel, y empezó a bajar el trabajo. Ella era la que tenía al fin y al cabo como la carga encima de la empresa. Entonces ella era muy buena, era, o sea, eso sí, mentalmente la vieja era brillante, es brillante, pero no tenía buenos skills de manager. Entonces no sabía, los skills personales. Sí, exacto. No sabía enseñar, no le gustaba asignar trabajo, yo no tenía como un proceso profesional que fuera a ir desarrollando. Mira, vamos a trabajar en estas partes, en la otra no. Era como, haga lo que pueda y lo que toque, y entonces yo allá manejaba, hacía, bueno, de todo, proyectos. Entonces, ellos les gustaba mucho mi forma de trabajar, porque, claro, pues yo ya había tenido, yo tenía experiencia en manejo de proyectos, en liderazgo, entonces, como que en medio de todo, con mi lenguaje y todo, pero yo me echaba a cargo, no sé, trabajaba con muchos contratistas, entonces eran 7, 8 contratistas gigantes y yo chiquitica así era la que dirigía el proyecto. Entonces eso les empezó a generar a ellos mucha confianza, porque en medio de todo pues yo sacaba todo adelante. Me acuerdo un día que llegué a Devonport, en un proyecto me estaban esperando, bueno, las personas que hacían como como 7, 8 contratistas. Y porque eran proyectos de abrir la tierra y bueno, remover suelo y todo eso, y eran todos gigantes, y me bajo yo de una camioneta gigante y yo soy bien bajita. Como los australianos y la gente de acá, nosotros somos casi que un niño aquí al lado de ellos. Sí, pues yo era la ingeniera del proyecto, entonces yo ahí hablándoles a todos y yo,
ay, no sé qué, y explicando. Y yo antes de bajarme de ese carro muerta del susto, Claro. y con el, yo, ¿y ahora cómo les voy a hablar? Y yo soy muy nerviosa para hablar en público, y pues en inglés, No. y bueno, los mismos retos que uno se pone, pero ya como que en la hora yo lo tengo que hacer. Claro. Y me paraba enfrente de ellos y les póngase dirigía, la máscara de, sí, ok, estoy yo sé bien, esto. tengo el conocimiento y lo que no a veces no les entendía, entonces pues mis jefes en ese aspecto eran como entendían, entonces yo, espérese que solo tengo que consultar con mi manager. Pues era que yo no entendía y yo lo llamaba. Te voy a poner en altavoz. Yo no le entendía, entonces yo llamaba a Simon porque él tenía, pues, o sea, lo que te digo, estas personas eran como unas personas del área rural y mi jefe tenía un vocabulario mejor. Entonces yo, Simon, es que me están diciendo tal cosa, pero no entiendo, ¿será que usted puede hablar con él? Sí, claro, pásamelo, no sé qué. Entonces él hablaba con él y después me decía, no, Luisa, es que esto así, así. Y también era el vocabulario, porque mucho Claro. cuando se vuelve la cosa técnica es como volver a aprender. Entonces, mucho, si tú no conoces la palabra, pues no sabes qué te están diciendo. Y de ahí para allá te pierdes. Exacto. Porque si te hablan, Sí. no sé, excavación de suelo y tú no la conoces, de ahí para allá lo que te digan relacionado te vas a Sí, perder. exacto. Pero yo creo que como en colombiano lo sacábamos como adelante pero sí, emocionalmente y físicamente me pasó factura y ahí tuve que estar incapacitada 15 días y ahí porque yo nunca alcé la mano en la oficina diciendo me siento así, me siento que pues esta muchacha me ignora, esta situación está así, yo nunca. Entonces para ellos también fue como ¿qué pasó acá? Y uno creería que eso no le afecta, o sea, que alguien no te hable, pues dirá, pues no me hable, ¿sí? ¿Cómo en ese momento tú sabes que es un ataque de ansiedad? O sea, que yo desconozco un poco del tema, entonces cuando tú dices me dio un ataque de ansiedad, ¿qué sentiste? ¿Cómo se manifestó eso? Pues yo lo que te digo, yo venía con unas tensiones musculares, empecé a hacerme... ¿Dolor de espalda? Sí, el dolor de espalda, una tensión en la pierna, empecé a no dormir bien y como que para mí levantarme en las mañanas era como que yo no quiero, yo siempre he sido muy juiciosa y responsable con mi trabajo y ya un día me acuerdo que Miguel, en ese entonces Miguel vivía acá en Launceston, yo en Howard, y Miguel salió, él se venía los lunes a trabajar y él se despidió de mí. Yo quedé maluca del cuerpo, pero pues no como enferma, pero pues él no se imaginó que yo fuera a decir que no iba a ir a trabajar y ya después me llamó y me dijo, ¿qué haces? Y yo no fui a trabajar. Y entonces él ya se preocupó porque dijo, si Lu ya no es normal. Sí, si Lu no va a trabajar, entonces... Pero básicamente fue que llegué a la oficina y ya no quise estar ahí, como que empecé a sentirme desconectada, que no podía ni pensar, que no me concentraba, que nada, ese tema no, o sea, como que lo que tenía que hacer de mi vida diaria no lo podía hacer. Wow. Entonces, sí, pues básicamente, y muy bajita de energía. Entonces, sí, pues considero que fue como un ataque de ansiedad, yo ya estaba muy cansada y había tenido como una carga mentalmente muy acotadora y ya mi cuerpo reaccionó y yo fui al médico. Acá, gracias a Dios, pues como la gente sufre tanto, tiene tantos problemas de salud mental, acá eso es un tema muy que le corre. Importante. Sí, es muy importante. Yo me acuerdo que yo llamé a mi jefe y le dije, creo que necesito tomarme unos días libres, estoy sintiéndome mal, y ella me dijo, no, lo siento, pero no, es que te necesitamos. Entonces, sí, el cuerpo básicamente dejó de funcionar, como no tenía. Sí, no, me desconecté. Y ya ahí pues hablé con ellos, les dije que necesitaba unos días, me dijeron que como que no era posible y me fui para el médico y acá el médico me dijo, no, es que eso no es negociable, o sea, ellos no te pueden decir, no te puedo dar los días si no te estás sintiendo bien, no. Entonces me dieron 15 días de incapacidad y me dio vértigo. Estaba teniendo vértigo, dolores musculares, no podía dormir bien, bruxismo. Entonces sí, era un nivel de estrés bastante fuerte, que lo único que me dijo el médico, tienes que descansar. Entonces paré, descansé y yo ya no quería regresar allá. Yo la verdad no me sentía bien. Qué fuerte. Yo no quería regresar. Mi pareja estaba viviendo en Launceston, yo en Howard pagando un arriendo sola y Miguel me dijo como, no importa, renuncia y te vienes para acá. Pero yo dije, no, yo no quiero como de esa forma. ¿Y ahí ya tenías tu visa? Sí, claro, ya ahí, gracias a Dios, yo cumplí 3 meses trabajando allá, apliqué y a los 15 días me llegó la nominación. Entonces, ese fue la entrada directa a mi residencia permanente. Ok, que entonces ya residente permanente. Sí, entonces no era tanto por la visa, sino porque yo hacía poquito había completado el proceso. Cuando tú recibes la visa es como en el momento que empiezas a
poder empezar a ahorrar, porque el proceso de la visa es muy costoso. Entonces como que hasta yo pagaba un arriendo sola allá en Howard porque quería vivir sola. Y entonces yo decía como ir a vivir conmigo en esa circunstancia de no tener trabajo, dejar acá las puertas, salir corriendo de un momento a otro, como que no es mi forma tampoco. Ok. Entonces me tomé esos 15 días, regresé a trabajar, gracias a Dios pues me tocó hablar, obviamente mandé un correo a la empresa contando qué era lo que había pasado, esta muchacha para qué, pero por el contrario me pidió disculpas, que la intención de ella no era eso, que ella tenía problemas de ansiedad social y pues bueno, por todo su proceso que también estaba pasando. Entonces eso ayudó un poco a mejorar la situación, pero pues no, la empresa venía ya a pique y no había mucho trabajo. Entonces empezó, como yo venía de una empresa de Colombia donde nos habíamos quedado sin trabajo y no nos habían pagado, y yo decía, esta empresa se va a quebrar y yo acá, se va a repetir ¿qué? la historia Sí. acá, Dios mío. Y yo, Dios mío, Luisa, la sal, la que quiebra empresas. Otra vez soy yo. Entonces no, entonces empecé a buscar trabajo. Como no tenía trabajo, literal, iba a la oficina, no tenía nada que hacer. Entonces ahí empecé mi proceso. Bueno, y empecé a hablé con ellos de lo que yo estaba sintiendo y eso, y como que el apoyo de la parte de management no fue muy bueno hacia mi lado, y obviamente era entendible porque pues esta chica les llevaba la batuta de todo, de la empresa. Claro, tenía ya como la prioridad. Exacto. En ese momento. Entonces yo ahí como que ya abrí los ojos también, porque uno tiene una cosa que cuando uno, o sea, uno queda agradecido con ellos porque gracias a que ellos le dieron la oportunidad a uno pudo conseguir su residencia, ¿sí? Entonces es como que uno siente que les debe, bueno. Entonces ahí yo dije, no, solté ya esa parte de que yo ya no les debo nada, yo he hecho mi trabajo, no puedo seguir acabando mi salud por algo que no. Y empecé a buscar trabajo. Entonces básicamente yo, como no tenía trabajo en la oficina, me sentaba todos los días a aplicar, a hacer, porque el proceso acá de aplicación de hojas de vida y de aplicación para los trabajos es largo. Y es una hoja de vida por trabajo. No es que la misma hoja de vida te sirva para todos los trabajos, ¿no? Hay que hacer una hoja de vida por trabajo, especificar, mirar cómo alineas tus skills para lo que están pidiendo, y bueno, y así lo hice. Y gracias a Dios, lo que te digo, yo no sé, yo digo, mi Dios es muy lindo conmigo y yo soy muy enfocada. A los 3 meses salió la oferta del trabajo donde yo trabajo ahorita. Entonces ahí ya empieza como otra nueva era para Luisa. Entonces, pues aparte era en la Launceston, ya podía venir a vivir con mi pareja. Entonces, pues sí, me preparé muy bien porque era una empresa yo trabajo con Taswora, que es la empresa de acueducto de Tasmania. De Tasmania. Entonces es una empresa del gobierno, es una empresa grande, era una empresa que me iba a dar proyección, que tiene trayectoria. Tienen peso, claramente. Sí. Y yo siempre había querido, a mí en la universidad me fue muy bien en la parte de tratamiento de aguas residuales. Okay. Entonces era como que mi sueño, entonces me preparé muy bien, y era en Launceston. Yo vivía en Howard y la empresa era en Launceston, y nosotros inicialmente, Miguel inicialmente vivía conmigo en Howard, pero a él le salió un trabajo acá en Launceston, él se tuvo que venir acá, yo me quedé en Howard. La idea era que él después se mudara para Howard, pero resulta que salió... O sea, en todos esos planes de la vida se dio la oportunidad de comprar una casa acá en Launceston, entonces pues ya definitivamente tocaba Launceston. Sí. Entonces, pues él estaba pagando renta con una persona, con un chico, yo pagaba sola, entonces era mucha plata, y se dio la oportunidad de hacer el negocio de la casa, entonces ya a mí me tocaba venirme para Launceston. Claro, y ahí es donde uno se da cuenta que a veces la vida como que te va alineando, como que un proyecto es lo que tú tienes, y está muy bien proyectarlo, pero también estar abierto a esas cosas, porque tú dices, apliqué a trabajos, me salió en Launceston, lo hago allá, pero también Miguel estaba acá y también la casa, entonces como que todo les fue mostrando, y el plan era establecerse en Howard, pero a la final no, el plan es acá. Sí, es tener el plan de Dios para nosotros. Entonces, así fue. Entonces ya pues dije, no, pues hay que buscar trabajo allá, en Lonnie. Y salió ese puesto, como solamente faltaba que el puesto dijera puesto para Luisa Romero. Entonces yo no tenía experiencia en nada en plantas de tratamiento, pero no sé, como que yo conecté tanto con eso que me preparé. Igual, otra vez el proceso, la preparación. Un amigo de Miguel trabaja ahí, entonces él me hizo la revisión de la hoja de vida, de la cover letter, y apliqué. La cover letter, perdóname, te complemento, es como una carta de presentación, no es como en Colombia que nuestra hoja de vida es como de 5 páginas y tú dices y dices, no, acá es como tu hoja de vida básica, lo que lleva básicamente es tus habilidades, tus estudios, tu experiencia laboral, y luego presentas como
carta cover, sería como cobertura, como de Como presentación. una introducción de tu perfil más específico donde cuentes ¿Por qué aplicas? O sí, sea, exacto. ¿por qué serías bueno para ese trabajo? ¿Qué skills tienes tú para que conecten con ese trabajo? Entonces acá siempre dan esas dos cosas juntas, hoja de vida y cover una hoja de letter. vida de no más de una página, dos páginas y la cover letter. Y la cover letter. Entonces, bueno, apliqué a ese trabajo y la verdad en medio de todo ese proceso fue muy fácil. Pues fácil no, rápido. Yo apliqué, pero lo mismo. Ahí el síndrome del impostor otra vez. No lo voy a hacer. Esa es una empresa muy grande, yo no voy a ser capaz, yo no estoy preparada. Yo apliqué un día antes de que cerraran la convocatoria. Wow. A la semana me llamaron a entrevista. Y yo, Dios mío, así. Eso sí, ya acá metido la mano, metido el brazo, como dicen por ahí. Claro. Entonces, mejor dicho, él me pasó, mi amigo me pasó como un guión que él hizo que literal me dijo, Lu, yo estudié con esto cuando me presenté a esa empresa. Entonces, organízalo, pero pues con tu perfil. Hacia ti, sí, claro. Como yo a veces siento como nerviosa de hablar en público, lo que yo hice fue literal aprenderme eso. O sea, Ok, yo ya lo llevas acá. primero, No me pregunten más, déjenme hablar. primero redacté unas preguntas que podía, o sea, unos casos específicos. Y literal, yo me acuerdo que era unas 4 o 5 hojas y yo duré una semana estudiando y me aprendí eso casi que de memoria. Pues eso, Sí. cuando en la entrevista no lo dije de memoria, pero ya tenía mucho vocabulario en mente. Claro, claro. Y cuando llegué a la entrevista, no, o sea, lo que es para uno es para uno. Mi jefe maravilloso, ahí sí me entrevistó pues la de recursos humanos, otra chica que no sé de qué área era en ese entonces, la verdad, y pues mi manager. Y me fue súper bien, o sea, yo conecté en esa entrevista maravilloso. Yo me acuerdo que todo lo que me preguntaron lo tenía ahí, la respuesta salió muy natural porque lo había estudiado un montón. Entonces yo salí muy contenta de esa entrevista y yo le dije, yo me acuerdo que hablé con Miguel y le dije, o sea, si no me contratan, quedo con la tranquilidad de que lo hice muy bien y que ya estoy preparada para otra, sí, se da el sí, caso. exacto. Y yo que llego a la oficina, porque ese día pedí permiso de la oficina, yo que llego a la oficina y me mandaron a pedir las referencias laborales. Y pues normalmente cuando a AUCA le piden a uno referencias es porque ya el puesto es ¡Ay, qué suyo. emoción! Sí, sí. Entonces como que yo tan rápido, pero pues yo no les podía dar las referencias de mi actual jefe porque yo no les... Tú ni siquiera habías dicho que te ibas a ir. Yo no les había dicho a ellos que estaba buscando un trabajo. Entonces yo llamé a la de recursos humanos, le dije, yo no te puedo dar una referencia ahorita porque si no quedo en el trabajo, pues yo no te puedo dar mi referencia actual. Ellos lo entendieron. Yo le di la referencia de mi antiguo jefe de la farm, lo llamé y le dije como que estaba aplicando a trabajos, que si él me daba una referencia, me dijo que claro que sí. Mi amigo me dio una referencia. Y al fin y al cabo nunca tuve que subir la referencia. Todo eso era con un perfil, o sea, tú creabas un perfil en Taskbora, tú creas un perfil en la plataforma de la empresa, ¿sí? Tú creas un perfil, ahí subes la hoja de vida y ahí te aparecía entonces en progreso, después como en proceso de entrevista. Cuando me pidieron las referencias, entonces, bueno, ahí quedó. Como el miércoles de la siguiente semana, bueno, todos los días me llegaba un mensaje con el recordatorio, por favor, no olvide subir sus referencias laborales, por favor. Y ese miércoles no me llegó. Entonces cuando yo fui a mirar, como que no, la empresa ya no necesita que subas las referencias. Y yo dije, uy, una de dos, o contrataron a alguien. Sí, que ya subió sus referencias. Sí. O que, entonces eso fue un jueves en la noche, me acuerdo que entró al perfil y aparecía, se me va la palabra, como aparecía, o sea, inicialmente aparecía como el proceso en progreso y después decía hire, como contratada. Wow. Pero entonces en ese momento yo vi, pero dije, no, ¿cómo así que contratado? Y no me han llamado. ¿Ya he empezado? No me ¿Ya han le he dicho firmado nada, ¿sí? Entonces yo dije, ¿será que ya contrataron a alguien para ese rol? Porque no el proceso aparecía como el nombre del rol y aparecía hired. Como contratado, sí, en pasado. Entonces uno sabe si tú contratado Exacto. o contratado a alguien para ese cargo. Entonces ahí ya apareció ChatGPT y yo le preguntábamos a El mejor amigo. Entonces yo le preguntábamos a ChatGPT qué significaba y yo, pero ¿cómo así? Yo dije, no, eso fue que contrataron a alguien. Cuando Miguel es muy bueno con eso y dijo, no, Lu, yo ya estuve haciendo mis averiguaciones y parece que sí. Es tuyo. Es tuyo, parece que sí. Entonces el viernes no me llamaban. Nada, 5 de la tarde me llamó mi jefe, que mi jefe es súper relajado.
hola Luisa, ¿cómo estás? Cuando yo vi el nombre de él, yo, ay Dios mío. ¿Qué me va a decir? No, Luisa, quería decirte que nos gustó mucho tu entrevista y que queremos pasarte la carta oferta para que empieces a trabajar con nosotros. Tómate tu Dios. tiempo, tranquila, organiza tus cosas, porque yo me tenía que mover de ciudad. Claro. O sea, entregar un contrato, vender Un las cosas. cargo. Sí. Ya teníamos, gracias a Dios, la casa acá amoblada, porque pues Miguel ya estaba viviendo en la casa, pero pues tocaba, teníamos doble cosa, o sea, doble nevera, doble de todo, entonces tocaba venderlo de Hobart para... Y pues ahí ya, entonces ellos me pagaron un proceso de, ¿cómo se dice eso? Relocation. Relocation, sí. Reubicación. Reubicación, exacto. Entonces, lo que traía ellos luego lo cubrieron, porque Hobart queda a 2 horas y media de Launceston. Entonces, ellos cubrieron eso. Empecé a las 2 semanas de... bueno, no mentiras. Tenía que dar 2 semanas de notice en la empresa. Entonces, al otro día que me dijeron que sí, yo llegué allá a la empresa. No, pues feliz con tu carta. ¡Oli, me voy! Mis jefes, me acuerdo que mis jefes estaban en Bali en ese entonces y pues me tocó mandarles un correo. Me tocó mandarles un correo diciéndole como lo siento que ustedes estén en vacaciones, pero prefiero decirles de una vez y doy 2 semanas de notice y conseguí otro trabajo, me voy. Acá la verdad no es mucho problema, es como que, sí, ¿no? Bueno, next, sí, exacto. Como sí, que, acá se entiende mucho eso y lo que hablábamos a veces fuera de cámara es que uno en Colombia está, no, es que si me contrataron acá me tengo que quedar. O sea, yo siento que acá la cultura es, haz bien tu trabajo y esa es la mejor forma de pagar. Y que tú te vayas con las puertas abiertas y puedas dar una Y así mismo, cuando no te necesitan también, te dicen adiós. Sí, claramente, o sea, como, entonces, ay, gracias, eres excelente, wow, increíble. Pero no te necesitamos, exacto. Entonces, yo llegué, esta chica, la manager, se alegró, la verdad, se alegró, me dijo que felicitaciones, que era una empresa grande, que me felicitaba un montón. Entonces, así fue. Empecé como al mes, entonces me moví para Launceston, ya empezamos a vivir pues con Miguel juntos. La vida se te organizó un poquito. Ya, claro, ya bajé el ritmo. Esta empresa donde yo trabajo es una empresa maravillosa. Entonces ya ahí venía una nueva etapa. De Hobart, ahora múdese para Launceston. Y ahora, Lu, porque ha sido como esa transición, es una historia muy fuerte y por eso quería tenerte en este podcast, porque es ver que no todo es color de rosa, pero tampoco todo es gris. ¿Sí? Esto es como una montaña rusa. Sí. Y a veces uno no aprende, y eso lo dice mucho mi pareja, y es, uno no aprende a disfrutar el proceso. Sí. Y uno se enfoca en la meta y no, es que cuando llegue a la residencia pasa esto, es que cuando llegue a la residencia ahí sí voy a cuidar de mí, es que cuando llegue, pero se te olvida que para llegar a eso pueden pasar años. Sí, eso no es que tú lo consigas bueno, muchos de pronto podrán conseguirlo en meses, en nuestro caso todos no los procesos meses, son diferentes, años. Sí, es verdad. Entonces tú no dices, ven, este proceso que me está trayendo. Y Lucy, en este momento, bueno, ¿cómo te sientes en Launceston y qué consejo le das a esas personas para ir ya cerrando este capítulo, pero qué les dejaría saber o qué te hubiera gustado saber cuando te empezaste todo esto y que crees que es tan importante y que los que están de pronto del otro lado se les olvida como eso, ese tema que tú crees que es muy importante saberlo? Bueno, es importante como a veces nosotros nos confiamos para hacer estos procesos migratorios, digamos las visas de estudiante y todo eso, tú lo tienes que hacer con una agencia de estudios, entonces ellos te organizan como el proceso, los papeles, pero yo digo que uno tiene que apoderarse de su proceso. A mí me negaron una visa de estudiante por dormida, pues por falta de conocimiento, por creer que yo entregaba, pagaba la plata y ellos hacían el todo, y fue un error de la agencia. Cuando yo estaba en ese proceso, y casi me quedo en Colombia, porque yo apliqué a esa visa de estudiante, me fui para Colombia, dejé todo organizado acá, me fui con una bridging visa, con una visa de espera, con una visa un puente, y yo entro a Australia y me llega la notificación de que mi visa ha sido rechazada, que tengo 28 días para dejar Australia. Y resulta que a mí me llegaron los exámenes médicos y la agencia nunca me notificó que los exámenes médicos ya me los habían pedido. Pasaron un tiempo y no recibieron los exámenes médicos, y ellos básicamente por no haberme hecho los exámenes médicos y por yo no apersonarme de mi proceso, de estar revisando la cuenta, de ver qué pidieron, no sé. Yo recibí los biométricos en Colombia y al mismo tiempo de los biométricos me llegó el correo de los exámenes médicos, pero no sé por qué nunca lo vi.
O sea, nunca lo, o sea, no ¿Qué sé. falla? Hay un error. Y yo le preguntaba a la agencia, oye, ya me han pedido los exámenes médicos, no, nada. Pues era que ellos ni siquiera revisaban. Entonces, Primer consejo, apersonarse de su proceso, porque eso salió costoso. Después me tocó apelar y bueno. Y todo eso lo paga la persona. Sí, claro. La agencia no te va a pagar eso. Absolutamente nada. Entonces, apersonarse mucho de su proceso. Es como que no es que le pague a un abogado y él me resuelve. No, esté ahí, o sea, averigüe, lea, todo está en internet. Ahorita las herramientas que tenemos son demasiadas. Entonces, eso. Segundo, no perder tiempo. Acá el tiempo es importantísimo. A veces estos procesos migratorios, mira, yo considero que mi proceso fue largo, pero en medio de todo es lo que le lleva a la gente normalmente, pues, o sea, hay gente que lo hace más rápido porque, bueno, no sé, cada proceso es diferente, pero 5 años es relativamente... Como un promedio. Como un promedio, sí, exacto. Sí. Yo conseguí mi residencia australiana en 5 años. Pero no hay que perder tiempo. A veces uno se pone que a comprar visas, que a comprar tiempo. O sea, no tengo 3 años sí, de visa, exacto. pensaré por allá en 2 años y medio. Por ¿qué hago? trabajar, no, pues miremos a ver qué hacemos. No hay que perder tiempo. Acá no hay que perder tiempo. Acá las reglas cambian volando. Cada año. Entonces, o menos. cuando tú ya estás a punto de aplicar con el perfil que tenías, cambian y te quedas por fuera. Entonces, no hay que perder tiempo. Australia, básicamente, nosotros somos un negocio para ellos cuando estamos en estudiante. Entonces, no perdamos tiempo. Apersonémonos del proceso, no perder tiempo. Y bueno, yo digo que definitivamente si de verdad tú lo quieres hacer, este proceso para mí ha sido el proceso más difícil y retador de mi vida, pero también es el proceso más gratificante que he tenido en mi vida. El que me ha convertido en una mejor persona, el que me ha dado la madurez que tengo ahorita, el que cada día me hace crecer más. Obviamente extraño mi casa, mi familia y todo, pero también he podido, gracias a este proceso, darle mucha tranquilidad a mi mamá, a aportar cuando las cosas se ponen duras en Colombia o cuando lo necesitan uno puede. Entonces también Australia es un país que te brinda muchas oportunidades si tú las sabes aprovechar. ¿Y eres feliz ahora, Lu? Sí, siento que igual, pues, o sea, cada día uno va buscando un reto nuevo, ¿no? Y lo que tú nombrabas ahorita, uno a veces en este proceso, como Australia le facilita a uno muchísimas cosas, entonces quiero más, y qué es lo otro, y qué es lo siguiente, y qué es lo siguiente. Y creo que yo estaba en ese proceso, como que, bueno, listo, hice check a esto, entonces, ¿cuál es lo siguiente? Y te trabajas en función de eso. Pero mira que la vida también me ha mostrado con este trabajo que tengo, como la vida me ha invitado a parar, porque el trabajo, la carga laboral es muy buena, o sea, es una empresa que es muy flexible, que no es como que tienes que estar aquí a tal hora, o no, tú manejas tu tiempo. Y pues últimamente me estoy enfocando en disfrutar como el presente para no estar en ese corre-corre que quiero otra cosa, no sé, cuando tenga esto voy a ser feliz, no sé, mi pareja hizo el proceso de la casa, entonces yo, no, que entonces ahorremos para otro apartamento, ahora yo, entonces que ahorremos para otro apartamento, entonces bueno, entonces no, cuando yo cumpla eso, entonces me voy a sentir, y es mentira, el apartamento sí llegó, pero yo no me estaba, bueno, ¿y ahora qué es? Como que me quedo sin qué hacer, entonces sí, siento que ahorita sí me estoy disfrutando más el proceso, he aprendido a apreciar lo que me he construido porque también lo trabajé bastante fuerte y a vivir como en el presente, es como lo que me ha enseñado. Antes tenía que vivir mucho en el futuro pensando en que tengo que planear el examen de inglés, la homologación, la residencia, la ciudadanía, no sé qué, pero ya, o sea, yo digo el objetivo más grande acá era obtener mi residencia, mi ciudadanía, yo ya tengo el pasaporte azul, pero eso no significa que tú recibas ese pasaporte y ahí te venga la felicidad. Sí. No. Entonces es trabajar día a día y sí siento que Australia es un país muy bonito, o sea, obviamente me hace falta mucho la cultura, nosotros somos muy de contacto y acá todo es como más... Con distancia. Pero también siento que acá se siguen muchas reglas, acá las personas muy lindas y me siento tranquila. La calidad de vida que podemos tener acá, sí. Obviamente siempre quiero ir a Colombia. Claramente, siempre quiero volver. Eso se lleva en el corazón, eso es algo pero que sí, no se... sí, siento que en este momento estoy pasando en una etapa bonita de mi vida, en la parte laboral, parte personal, sí. Ay, qué lindo, ¿no? Estos son testimonios para todos los que, yo le decía, el propósito de Cafecito y Chisme es lograr compartir esas experiencias, todo eso que Lu nos ha contado, lo que pasó, lo chévere, no tan chévere,
todas las decisiones que ha tenido que tomar, el carácter que ha necesitado tener y enfrentarse a sí misma, es que no quiero repartir flyers, es que no quiero ir a la oficina, no, es que tengo que ir. ¿Sí? Entonces no es como opción. tú versus tú. Y ahorita como que eso también me ha llevado a sentirme, yo no confiaba en mí, yo no creía en mí. Cierto que siento que de pronto vengo, pues mis papitos, o sea, no porque fuera, sí, mis papitos hicieron lo mejor, pero como que a veces tienden a comparar. Yo venía de una familia que mi hermana siempre ha sido muy juiciosa. Okay. Una lumbrera, como que ella no necesitaba ayuda para nada. Yo de pronto fui un poquito más colgada en unas cosas, sí. entonces como que la comparación, mi hermana sí es capaz, yo no, como que no me las creía, como que yo no me creía que yo era capaz, y este proceso me mostró que soy capaz de eso, que no tenía los mismos skills de mi hermana, yo tenía era otros en los que podía como explorar y lograr cosas mejores, y este proceso no es para nada fácil. No, y yo se lo he dicho a Luza, tú has sido inspiración para mí, porque también soy ingeniera ambiental, porque cuando empecé con todo este proceso, cuando averiguamos, nos mudamos a Tasmania también, que eso será otra historia, pero fue ella en parte quien me inspiró, y hoy que ya tenemos nuestra residencia acá, le dije a ella, el día que supe, le conté y le dije, Lu, es que esto también es tuyo porque tú aportaste. Y ella me dice, no, pero pues yo solo te dije lo que sabía. Pero eso es tan valioso porque pudo haberse cerrado y decir, sí, mira, en internet está todo. Pero ella se tomó el tiempo, me explicó y me dijo, no, miras esto y tú puedes. O sea, y con ese mismo carácter con el que la han visto hablar, me dijo, tú puedes hacerlo, lo vas a hacer. Y no por eso yo lo quiero compartir. Y a usted que le llegue allá, está triste, está mal, está bien, siéntalo. Pero sí se puede. Hay un ejemplo, hay dos ejemplos y hay muchos más que vendrán a este podcast. Y es lo mismo que te decía hoy, Nata. O sea, yo a lo final siento que, como tú dices, tú fuiste como el angelito que se presentó, pero yo creo que esto es como un ciclo. A mí se me presentaron muchos angelitos que me mostraron el camino y yo simplemente cuento mi historia. O sea, porque a la final yo te conté qué fue lo que me funcionó y tú accionaste. Y en menos de nada, o sea, no fue en menos de nada porque fue un proceso, pero lo seguiste el paso a paso, como, ok, tengo que seguir este proceso, y se llegó al resultado, gracias a Dios. Entonces, pues esa es como la intención de uno. Mire, yo lo hice por este lado, inténtelo usted. En nuestro caso, el perfil era similar, entonces, pues por eso yo te dije, oye, yo empecé con una granja, yo fui por aquí, mira, esta fue mi abogada, y tú lo hiciste, y se llegó al resultado. Entonces, ese es mi objetivo, la verdad, compartir historias. Yo siento que este proceso es tan fuerte emocionalmente que cuando yo puedo ayudar a las personas, ahorita no sé, por ejemplo, que estamos ya con la casa, que estamos tranquilos, que si yo puedo recibir a la gente acá y aportar lo que yo pueda aportar, desde que la gente pues quiera, yo la verdad, la comunidad acá, y no soy solo yo, acá la comunidad en Tasmania es así, todos tendremos a ayudarnos entre unos y entre otros. Entonces, pues, es como yo digo, uno no tiene que ser envidioso porque, pues... Tú estuviste del otro lado también. Sí, y el proceso no es sencillo. Ay, Lu, qué hermoso, gracias por recibirnos en tu casa, por este espacio tan lindo en Launceston, se siente mucha paz, gracias. No, espero volverte a tener en otro capítulo, claro, ya que si llegas a tener bebés, familia, bueno, no sé, lo que ha de venir. Gracias por invitar. Qué lindo. Gracias, esperamos que les sirvan, cafecito y chisme, un proyecto con mucho amor, esperamos que lo disfruten. Chao, chao. Chao. Ay, gracias. Ay, qué hermoso. Ay, qué bonito.